átomos y Ese las video 7 moléculas necesitamos de una derivadas versión algebraicas. cuántica de la teoría de Maxwell del En este caso tenemos electromagnetismo, dos y si variables. queremos comprender el universo primitivo, cuando toda la materia y Entonces, toda la energía del universo estaban derivada comprimidas en un de volumen diminuto, necesitamos una versión cuántica de z la teoría o de la lo llamo relatividad la general. velocidad También necesitamos dichas teorías si queremos prima, llegar a una esa comprensión primera derivada fundamental de la naturaleza, porque no es sería igual a consistente que algunas de las esa leyes derivada fueran del producto clásicas y por la otras fórmula cuánticas. que Por lo tenemos tanto, tenemos que hallar versiones cuánticas de todas las leyes de la naturaleza y pueden dominar sobre todas las demás fuerzas. 2. que lo voy a derivar. Electromagnetismo. También es una fuerza de largo alcance y es mucho más intensa que la gravedad, pero solo actúa sobre partículas con carga eléctrica y es repulsiva entre cargas del mismo signo y atractiva entre cargas de signo opuesto. Ello significa que las fuerzas eléctricas entre cuerpos grandes se anulan entre sí, pero a escala de átomos y moléculas son dominantes. Las fuerzas electromagnéticas son las responsables de toda la química y la biología. 3. Fuerza nuclear débil. Produce la radiactividad y desempeña un papel decisivo en la formación de los elementos en las estrellas y en el universo primitivo. Sin embargo, en la vida corriente no entramos en contacto con esa fuerza. 4. Fuerza nuclear fuerte. Mantiene unidos los protones y los neutrones dentro de los núcleos atómicos. También mantiene la integridad de los protones y neutrones, lo cual es necesario porque están formados por partículas todavía más diminutas, los quarks, mencionadas en el capítulo 3. La fuerza nuclear fuerte es la fuente de energía del Sol y de las centrales nucleares, pero, tal como ocurre con la fuerza nuclear débil, no tenemos un contacto directo con ella. La primera fuerza para la cual se propuso una versión cuántica fue el electromagnetismo. La teoría cuántica del campo electromagnético, denominada electrodinámica cuántica o simplemente QED, siglas en inglés de Quantum Electrodynamics, fue desarrollada en la década de 1940 por Richard Feynman y otros, y se ha convertido en un modelo para todas las teorías cuánticas de campos. Tal como hemos dicho, según las teorías clásicas las fuerzas son transmitidas por campos. Pero en las teorías cuánticas de campos, los campos de fuerzas son representados como constituidos por partículas elementales denominadas bosones, que son las partículas transmisoras de fuerzas que se intercambian entre las partículas de materia, transmitiendo las fuerzas. Los electrones y los quarks son ejemplos de fermiones. El fotón, o partícula de luz, es un ejemplo de un bosón. Es el bosón el que transmite la fuerza electromagnética. Lo que ocurre es que una partícula de materia, como por ejemplo un electrón, emite un bosón o partícula de fuerza, y recula al hacerlo, como un camión recula al disparar un obús. La partícula transmisora de la fuerza choca después con otra partícula de materia y es absorbida por ella, con lo cual modifica el movimiento de dicha partícula. Según Laquet, todas las interacciones entre partículas cargadas eléctricamente, partículas sensibles a la fuerza electromagnética, son descritas en términos del intercambio de fotones. Las predicciones de Laquet han sido sometidas a prueba y se ha verificado que concuerdan con los resultados experimentales con gran precisión. Pero realizar los cálculos matemáticos requeridos por Laquet puede ser difícil. El problema, como veremos después, es que cuando añadimos a este marco de intercambio de partículas el requisito cuántico de incluir todas las historias en que una interacción puede producirse, por ejemplo, rodas las maneras en que pueden ser intercambiadas las partículas de fuerzas, las matemáticas se hacen muy complicadas. Afortunadamente, además de inventar la interpretación de las historias alternativas de la teoría cuántica descrita en el último capítulo, Feynman también desarrolló un método gráfico muy nítido para expresar las diferentes historias, un método que es aplicado actualmente no tan solo a Laquet, sino a todas las teorías cuánticas de campos. El método gráfico de Feynman proporciona una manera de representar cada término de la suma sobre historias. Esas figuras, denominadas diagramas de Feynman, son uno de los instrumentos más importantes de la física moderna. En Laquet, la suma sobre todas las posibles historias puede ser visualizada como una suma sobre diagramas de Feynman como los reproducidos a continuación, que describen algunas de las maneras en que dos electrones se puedan desviar uno al otro mediante la fuerza electromagnética. En esos diagramas, las líneas continuas representan los electrones y las líneas onduladas representan fotones. Se supone que el tiempo aumenta desde abajo arriba, y los lugares en que las líneas se unen corresponden a la emisión o absorción de fotones por parte de un electrón. Diagramas de Feynman.
Estos diagramas corresponden a un proceso en que dos electrones se desvían el uno al otro. El diagrama A representa que los dos electrones se aproximan entre sí, intercambian un fotón y siguen su nuevo camino. Esa es la manera más simple en que dos electrones pueden interaccionar electromagnéticamente, pero debemos considerar todas las historias posibles. Por lo tanto, también debemos incluir diagramas como B. Ese diagrama también tiene dos segmentos que entran, los electrones que se aproximan, y dos segmentos que salen, los electrones tras su interacción, pero en ese diagrama los electrones intercambian dos fotones antes de alejarse el uno del otro. Los diagramas representados aquí son tan solo unas pocas de las posibilidades. De hecho, hay un número infinito de diagramas que deben ser tenidos en cuenta matemáticamente. Los diagramas de Feynman no son solo una manera nítida de representar y clasificar cómo pueden ocurrir las interacciones. También vienen acompañados por reglas que nos permiten leer, a partir de las líneas y vértices de cada diagrama, una expresión matemática. La probabilidad, por ejemplo, de que los electrones incidentes, con una cierta cantidad de movimiento inicial, salgan con una cierta cantidad de movimiento final, es obtenida sumando las contribuciones de cada diagrama de Feynman. Eso puede requerir mucho trabajo porque, como hemos dicho, hay un número infinito de diagramas. Además, aunque los electrones incidentes y salientes tienen una energía y una cantidad de movimiento definidas, las partículas en los bucles cerrados del interior del diagrama pueden tener cualquier energía y cantidad de movimiento. Eso es importante porque al efectuar la suma de Feynman debemos sumar no solo sobre todos los diagramas, sino también sobre todos los valores de esas energías y cantidades de movimiento. Los diagramas de Feynman proporcionaron a los físicos una enorme ayuda al visualizar y calcular las probabilidades de los procesos descritos por Lacet, pero no solucionaron un grave inconveniente que sufría la teoría. Cuando se suman las contribuciones del número infinito de diferentes historias se llega a un resultado infinito. Si los términos sucesivos de una suma infinita decrecen lo suficientemente rápido es posible que la suma sea finita, pero ello, desgraciadamente, no ocurre aquí. En particular, cuando se suman los diagramas de Feynman la solución parece implicar que el electrón tiene carga y masa infinitas. Ello es absurdo, porque podemos medir la carga y la masa y son finitas. Para tratar con esos infinitos, se desarrolló un procedimiento denominado renormalización. Diagramas de Feynman. Richard Feynman conducía una famosa furgoneta con diagramas de Feynman pintados en su carrocería. La pintura indica los diagramas que acabamos de comentar en los párrafos anteriores. Aunque Feynman murió en 1988, su coche se conserva en un garaje cerca de Caltech, en California Meridional. El proceso de renormalización hace intervenir magnitudes infinitas positivas y negativas, que se restan mutuamente, de manera que tras una contabilidad matemática muy cuidadosa, los valores infinitos positivos y negativos que surgen en la teoría casi se anulan entre sí, dejando un pequeño residuo correspondiente a los valores finitos observados de la masa y la carga. Esas manipulaciones pueden parecer el tipo de cosas que nos hacen obtener mala nota en los exámenes de matemáticas en la escuela, y la renormalización es, en efecto, matemáticamente discutible. Una consecuencia es que los valores para la masa y la carga del electrón obtenidos mediante ese método pueden ser cualquier número finito. Eso tiene la ventaja de que los físicos pueden escoger los infinitos negativos de tal manera que den la solución correcta, pero de la renormalización en la que impulsé varios intentos de buscar teorías cuánticas de campos que describieran las otras tres fuerzas de la naturaleza. Pero la división de las fuerzas naturales en cuatro clases es probablemente artificial, una mera consecuencia de nuestra falta de comprensión. Por lo tanto, la gente empezó a buscar una teoría de todo que unificara los cuatro tipos de fuerza en una sola ley que fuera compatible con la teoría cuántica. Ello sería el santo grial de la física. Un indicio de que la unificación es el camino correcto vino de la teoría de las interacciones débiles. La teoría cuántica de campos que describe la interacción débil por sí sola no puede ser renormalizada, es decir, sus infinitos no pueden ser anulados restándoles otros infinitos para dar un número finito para magnitudes como la masa y la carga. Sin embargo, en 1967, Abdus Salam y Steven Weinberg, independientemente el uno del otro, propusieron una teoría en que el electromagnetismo quedaba unificado con las interacciones débiles y hallaron que esa unificación evitaba la plaga de los infinitos. La fuerza unificada se denomina fuerza electrodébil. Su teoría pudo ser renormalizada y predijo tres nuevas partículas, denominadas W, W y Z.
En Este es igual a... 1973, fueron descubiertas en el CERN de Ginebra evidencias Por eso de la lleva 1 partícula más, y Z. esto voy a hacer la Salami y misma cosa Weinberg acá. recibieron el Lo Premio mismo por Nobel de acá. Física en 1979, aunque las partículas W y Multiplicando Z acá no fueron sería... observadas directamente hasta Sobre quedaría A 1983. La fuerza nuclear fuerte puede ser cuadrado renormalizada por su más cuenta en una teoría denominada B. cromodinámica cuántica o QCD, por sus siglas en inglés de Quantum Chromodynamics. Ay, Según la QCD, el protón, el neutrón y muchas otras partículas elementales de la materia están formadas por quarks, que tienen la notable propiedad que los físicos han denominado color, de donde viene el término cromodinámica, aunque los acá me colores de faltaba los quarks son multiplicar. tan solo etiquetas Serían útiles que nada tienen que ver 2t con por los 2t colores serían visibles. Hay quarks de tres t por colores: t al cuadrado. rojo, verde y azul. Además, cada quark Y tiene una me saldría antipartícula correspondiente, y los colores más de dichas antipartículas son t denominados antirrojo, antiverde y al antiazul. cuadrado. La idea es que solo las combinaciones sin color neto pueden existir como partículas libres. Hay dos maneras de conseguir esas combinaciones neutras de quarks. Sobre Un color y su anticolor se anulan mutuamente, de manera que un quark y un antiquark forman un par sin color, partículas al inestables cuadrado denominadas mesones. Además, más cuando los tres t al colores, o cuadrado anticolores, se mezclan, el conjunto no tiene color neto. Tres quarks, uno de cada color, forman entonces partículas lo estables borramos denominadas bariones, automáticamente. de las cuales los protones y los neutrones son ejemplos, y tres antiquarks forman las antipartículas de los bariones. Los protones y los Y este neutrones sería son los bariones que forman los núcleos de los b' átomos y constituyen la base de toda la materia normal del universo. al cuadrado Bariones y mesones. Se dice que los bariones y mesones están formados por quarks unidos más entre sí por la fuerza fuerte. 2t Cuando dichas partículas chocan, pueden intercambiar quarks, pero los quarks individuales no pueden ser observados. sobre La la QCD raíz también tiene una propiedad denominada libertad asintótica, a la cual también nos referimos, sin llamarla por su nombre, en el capítulo 3. La libertad asintótica más significa que las fuerzas t fuertes entre quarks son pequeñas cuando los quarks están muy próximos entre sí, pero aumentan si se separan, como si ese estuvieran sería el unidos con una resultado. goma Muchas elástica. gracias La por su libertad atención. asintótica explica Muchas por qué en la gracias por su naturaleza no ayuda. vemos quarks